acá también tenemos campamento político, Lucas, porque acuérdese usted, hablando de política y de las intenciones de reformar la Constitución, nos decía la doctora Catalina Botero, esto es un tema de política electoral, y política electoral pues abierta si tenemos este fin de semana con el pacto histórico, ¿no? Tenemos la famosa consulta del pacto histórico de la que hemos hablado muchísimo, Jennifer, porque ha habido muchos cambios. Se bajó, por ejemplo, uno de esos precandidatos que va a aparecer en el tarjetón, porque la de registraduría ya dijo no alcanzamos a reimprimir tarjetones. Lo cierto, este fin de semana, este domingo 26 de octubre, será la consulta del pacto histórico y se van a medir entonces el senador Iván Cepeda y la exministra de Salud, Carolina Corcho. Y Carolina Corcho se encuentra con nosotros, exministra precandidata. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchísimas gracias, un saludo a toda la audiencia de ustedes. Exministra, tenemos muchas preguntas porque claro, esto ha sido un poco enredado. Aquí hemos tratado de explicarles a los oyentes qué está pasando, pero lo cierto es que al final van dos precandidatos a la consulta de este 26 de octubre, aunque vayan a tener ahí a Daniel Quintero en la foto. ¿Qué va a pasar con esos votos? La verdad yo no sabría decirlo, pero usted, ¿cómo se siente para este fin de semana? Es decir, ¿no siente que la gente está un poco enredada con todo esto del tarjetón, del pacto, que consulta partidista, interpartidista? ¿Usted tiene, digamos, una buena vibra o una actitud positiva frente a lo que va a pasar este fin de semana? No, la actitud es completamente positiva, aún con todas estas disposiciones y además la campaña de desinformación. Recordemos que hace 15 días se dijo en varios medios de comunicación que la consulta se había caído por la negación de una tutela, cuando nunca en la tutela ningún juez de la República ha dicho que se detenga la consulta. Entonces también ha habido mucha desinformación que esperamos nosotros no sea para desincentivar la participación, porque es una responsabilidad de todos los colombianos defender la democracia y la participación ciudadana. En ese sentido, la consulta sigue en firme. Nunca ha estado en duda de que se haga consulta, nunca. La consulta sigue en firme y este domingo puede votar cualquier ciudadano, ciudadana, esté afiliado o no al pacto histórico, por una candidatura presidencial, en este caso estaremos Iván Cepeda y yo, y también por el Senado y la Cámara de Representantes para organizar la lista cremallera. Ya las discusiones sobre el resultado de esa consulta se han ido aclarando y se seguirán aclarando, y tiene que ver con que la solicitud expresa en blanco y negro del pacto histórico, haciendo uso de este instrumento constitucional y legal, es participar en esta consulta para elegir una candidatura que luego va a ir a otra consulta interpartidista en marzo. Para que quede absolutamente claro y no haya ninguna confusión, el Partido Comunista y la UP se retiran para que no quede ninguna duda que es una consulta partidista, no interpartidista, y que el objetivo de la misma es que el resultado, que yo espero que me favorezca, ganar el 26 de octubre, donde cualquier ciudadano me pueda apoyar, e ir al Frente Amplio en marzo. Eso yo creo que ya queda en blanco y negro con esta otra alternativa y decisión que tomaron el Partido Comunista y la UP. Y eso que nos está contando ya está, digamos, con el check de registraduría y el Consejo Nacional Electoral. Es decir, ¿usted está segura que si gana usted o gana el doctor Cepeda en marzo, usted puede participar en la consulta del Frente Amplio? Es que existen varios mecanismos andando. Primero, hay una impugnación de una tutela que fue negada por el Tribunal Superior de Bogotá, en donde con esa impugnación hoy en firme están las medidas cautelares del pacto histórico. Eso es una vía. La segunda vía es la claridad, lo hemos dicho por todas las vías, de que es una consulta interna partidista. Existe una tercera, es una consulta interna de una coalición que hoy existe y que se llama pacto histórico. Es decir, salidas jurídicas las hay todas. Esto es un asunto de decisión política, pero lo que sí tiene que quedar absolutamente claro, en ningún momento esto paraliza un proceso de consulta popular que ya está convocado, hay movilizado recursos, fuerza pública, ya instaladas 20.000 mesas de votación. Yo invito a la ciudadanía que se meta a las páginas de la registraduría para que miren dónde pueden votar, y los invito a votar masivamente en defensa de la democracia, el derecho a la asociación, para continuar el cambio en Colombia. Y por supuesto que quienes quieren ver a Carolina Corcho, presidenta, deben acompañarme este 26 para superar este primer reto el domingo para poder ir al 2026. Doctora Corcho, le quiero preguntar por el escenario probable que se dé con la consulta, y le voy a plantear dos. En el 2017 hubo una consulta liberal
en la que participó, entre otros, el doctor Humberto de la Calle, y esa consulta liberal sacó apenas 800.000 votos y significó la sepultura de la candidatura del doctor Horacio Serpa, el doctor Humberto de la Calle en el 2017. En el 2022, la consulta del pacto histórico fue todo lo contrario. Sacó 3 millones de votos y el presidente doctor Gustavo Petro, salió elegido de esa consulta. El escenario que usted ve para este domingo 26 de octubre, ¿cuál es? Es decir, ¿una consulta con menos de 1 millón de votos es un fracaso? ¿O una consulta ustedes aspirarían a tener esa votación de los 3 millones que sacó la consulta del doctor Gustavo Petro? Pese a la desinformación de la que hemos sido víctimas, yo confío en que la ciudadanía va a salir masivamente este domingo a respaldar la consulta. Es un derecho constitucional, además es el anticipo de la reforma política. El pacto histórico va a someter a todo el mundo al voto popular, sin decisiones a puertas cerradas, a conciliarlo, y es el primer partido en la historia política de Colombia que va a tener una lista cremallera donde el 50% de sus congresistas van a ser mujeres, y esperemos además que sea el partido que logre tener la primera mujer presidenta como un salto a la igualdad, el derecho que tenemos las mujeres cuando tenemos la preparación, cuando tenemos la convicción de asumir los máximos cargos en el sector público o privado. Esto es un anticipo de la reforma política y la ciudadanía debe zanjar y blindar esto con su participación, desatender desinformación que va a salir de aquí en adelante. Las discusiones jurídicas ya se tendrán que zanjar en los organismos pertinentes, el Consejo Nacional Electoral, la Corte Suprema de Justicia. Existen varias discusiones que tendrán que dirimirse, pero la consulta es un hecho. No se dejen desinformar y salgan masivamente a votar. Pero doctora Corcho, ¿cuál es su aspiración, digamos, electoralmente hablando, con votos? ¿Usted cree que esta consulta del 26 de octubre, este domingo, va a superar la consulta del doctor Gustavo Petro del 2022, los 3 millones de votos? Como te digo, yo no puedo calcular cuál es el impacto de la desinformación que se ha dado frente al país para que la gente no participe. Esperamos la más alta participación. No te puedo dar una cifra, pero sí hago un llamado muy respetuoso a los medios de comunicación a que, en defensa de la democracia, porque también es una corresponsabilidad que tenemos con la democracia, difundan la información verdadera, que es: la consulta va en firme y cualquier ciudadano puede votar el domingo, y esperamos que sea una jornada democrática que no tenga problemas de seguridad, de orden público. Es una jornada democrática donde el voto es libre, no puede haber coacción. Ya hemos instalado una mesa de seguimiento electoral encabezado por la Procuraduría y los organismos de control. Ningún ciudadano puede ser coaccionado a votar, ninguno. El voto es secreto y libre. Estamos haciendo llamado a testigos electorales para que transcurra un proceso electoral con absoluta transparencia y tranquilidad. Doctora Corcho, usted, entiendo que no se atreva a decir pues un número de votantes a los que aspira. Nosotros pues por supuesto haremos el seguimiento de la noticia, pero si habla de movilización, hay que movilizar a las personas que vayan a votar, los está invitando usted. Entre esos, digamos, aspectos de movilización está la del presidente Gustavo Petro, que citó pues a la plaza pública este viernes, y hoy tuvimos este proyecto de constituyente que quiere hacer el gobierno nacional. ¿Usted está de acuerdo con este proyecto de constituyente? Porque hace poco hablábamos con la doctora Botero, que nos dice esto básicamente es una política electoral y es un acto de irresponsabilidad que se quiera cambiar una constitución que se forjó en 1991, que goza o que tiene incluidos unos derechos vitales, fundamentales, y que simplemente se quiera manejar por temas electorales por parte del gobierno nacional. Una Asamblea Nacional Constituyente es un instrumento legal y constitucional. El país tiene el derecho a decidir si sí o no por las vías que ha determinado la Constitución política. Se presentó un proyecto de ley que ya tendrá que definir el Congreso de la República, y después habrá un control de constitucionalidad. Yo no veo cuál sea el problema de que se apele a un mecanismo. Ahora, hay una realidad política. Si bien hay unos avances importantes de la Constitución de 1991, ha habido contrarreformas importantes, pero además hay reformas estructurales que requiere el país, que las mayorías del Congreso de la República no han podido aprobar. Por ejemplo, la reforma política. La reforma política pereció porque los partidos políticos son incapaces de cortar sus propios privilegios, bajarse el sueldo de los congresistas. La reforma política ha perecido en los últimos años de manera permanente en el Congreso de la República. Otra reforma que ha sido difícil avanzar en el Congreso es la reforma a los entes de control, a los organismos de control, al sistema electoral.
Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, que es un ejemplo fundamental, no debería ser elegido por los partidos políticos, debería ser un organismo independiente que ejerza desde el punto de vista administrativo la inspección, vigilancia y control sobre los partidos políticos. Este tipo de reformas no las ha podido hacer el Congreso de la República y requerirían como instrumento una Asamblea Nacional Constituyente que está contemplado en el marco de la ley, de la Constitución, con unos mecanismos, unos procedimientos que se tienen que surtir para dicha convocatoria. Doctora Corcho, entendiendo que claro, es un mecanismo, la Asamblea Nacional Constituyente pues es un mecanismo y que es posible, por tiempos no sería posible, ¿usted lo consideraría al margen de que sea legítimo, como usted bien lo está diciendo, usted lo consideraría como proyecto a futuro si usted llega a ser presidente? Es decir, ¿estaría entre sus planes convocar a una Asamblea Nacional Constituyente? Dentro de nuestros planes está el cambio de Colombia. El Congreso de la República no ha querido hacer los cambios de Colombia. Ahora, si el Congreso de la República logra unas mayorías importantes, 85-55 de personas comprometidas con el interés público de este país, no con el negocio de las EPS, como está ocurriendo en la Comisión Séptima del Senado, donde de manera mezquina siguen obstruyendo la reforma a la salud en medio de una crisis que podría solucionar ya el Senado de la República con los instrumentos que le otorga la ley. Si el Congreso de la República aprobara eso, pues no hay necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente, pero esa no es la realidad de Colombia. Por ejemplo, la ley de jurisdicción agraria, que es fundamental para el desarrollo agroindustrial de este país. Tenemos 3.2 millones de hectáreas enredadas en líos jurídicos que no se le han podido entregar a los campesinos sin que haya oponente, y duerme el sueño de los justos del Congreso la ley de jurisdicción agraria para entregar por resolución y de manera directa esa tierra que hace parte de una de las líneas de desarrollo económico más importantes de este país. Entonces el país sí necesita un cambio, necesita hacer una reforma del siglo XX, como la reforma agraria integral, una reforma del siglo XXI, como la reforma de la justicia y los servicios públicos. Ya miraremos el instrumento. El Congreso, como les digo, no ha podido avanzar en esa reforma. La Asamblea Nacional Constituyente es otro instrumento para hacer los cambios institucionales, para que Colombia tenga progreso y desarrollo, y siempre tiene que ser válida. Nosotros no podemos negar la posibilidad que el país abra una discusión. Es un derecho fundamental que tenemos los colombianos en apelar a los instrumentos que tiene la Constitución para hacer los cambios que el país requiere. Hay un bloqueo institucional. Lo de la reforma a la salud es una vergüenza, y lo de la ley de jurisdicción agraria. Hay un bloqueo a nivel también de la justicia en Colombia para que haya unos avances básicos que los países del mundo ya han logrado, y no podemos renunciar a que esos cambios no se hagan en Colombia. Pero doctora, ya para finalizar, el hecho de que el legislativo no le apruebe unas propuestas al ejecutivo, ¿amerita una constituyente, una asamblea constitucional que además no tiene los tiempos en este gobierno y que, según le entiendo, pues seguirá siendo un caballito de batalla para el gobierno entrante, ya sea, o para el gobierno no, para la izquierda, ya esté en oposición o gobernando? Es que hacer los cambios que Colombia requiere, que la gente reciba sus medicamentos a tiempo, que no estén saqueando los recursos de la salud, que el campesinado no sea desplazado y pueda recibir la tierra para cultivarla y podamos exportar, requiere apelar a los instrumentos constitucionales a los que tengamos que apelar en el marco de la ley para lograrlo. Eso es legítimo. El gobierno le asiste todo el derecho de presentar un proyecto de ley, ya el Congreso de la República discutirá y ya la Corte Constitucional tendrá el escenario para declarar la exequibilidad e inexequibilidad. El resto son juicios de valor que yo creo que no tienen cabida acá en el marco del ejercicio de un instrumento legítimo de la sociedad colombiana. Sí, pues precandidata Corcho, gracias a usted por atendernos. Estaremos muy atentos entonces a la consulta de este 26 de octubre del Pacto Histórico. Feliz día. Muchas gracias, un abrazo. Y Oscar, pues yo no sé, porque pues obviamente no hay tiempos para una asamblea constituyente, y tenemos esta invitación del presidente Gustavo Petro a la plaza pública, en donde pues por supuesto va a ensalzar o va a llevar el espíritu patriótico con respecto a lo que está sucediendo con Donald Trump. Es decir, todo se está mezclando, se va a llevar a la plaza pública, se habla de mucho, pero no le veo como cabida a esta intención de hacer una Asamblea Nacional Constituyente en el país.
No, Jennifer, mire, tiene razón la doctora Catalina Botero cuando nos hablaba de que este es un recurso electoral, yo diría que electorero, es un discurso electorero y politiquero del presidente Petro y de todo el petrismo para ver de qué manera logra movilizar unas masas ahora para las elecciones que se vienen. Pero es que el gran acuerdo nacional en Colombia ya se dio. El gran acuerdo nacional en Colombia se dio en 1991 y de ese gran acuerdo nacional nació la Constitución del 91. Lo que el presidente está proponiendo es otra cosa y está apuntando fundamentalmente a motivaciones electoreras y a motivaciones politiqueras, que son las que van ahora, por supuesto, a movilizar a muchos electores, empezando por este viernes, mañana, en la Plaza de Bolívar. Yo no estoy de acuerdo con Oscar, no creo que sea una aventura de 2-3 meses. Sí creo que es un proyecto en el que ellos creen. Y saben que estas cosas son a largo plazo, y Gustavo Petro es una persona que lleva luchando mucho en política. Su presidencia no empezó hace 4 años, él empezó a lucharla hace décadas y sabe que de pronto en 2 o 3 meses no hay ambiente para hacerlo, pero sabe que incubó la semilla y que si el próximo presidente es de su brazo, pues hay más poder para hacerlo y empezar a culturalmente a llenar ese espacio y a hablar de esto, a que se pueda dar en 4 años, en 5 años o en 10 años. Yo estoy convencido que ellos creen en esto, creen en limitar la propiedad privada, creen en limitar la función de las altas cortes, creen en que la presidencia sea mucho más poderosa y que el Estado abarque toda la sociedad en su individualidad y en su proyecto colectivo. Yo creo, Oscar, que creen en eso. Para que pase Hugo Mario mañana o en 10 años, pero para que pase. Claro, pero pueden ser las dos cosas, Sebastián. Por un lado, apuntarle a tener a la gente activa, a las bases activas, pensando en las elecciones del próximo año, pero también pensando en reactivar la reelección. Con el propósito en el 2030 de que el mismo Petro pueda volver a la presidencia de la República, si es que finalmente pues avanza y llega a feliz término este proyecto de Asamblea Nacional Constituyente, cosa que yo también veo que es prácticamente imposible, no veo ambiente para ello. Al menos en este final de gobierno. Oiga, Sebastián, terminamos ahí en el Tolima. ¿Qué se espera para hoy en el evento que estamos